Entonces nos dice obtener una ecuación para el plano tangente a la superficie y observen aquí, nos están diciendo que esta ecuación vectorial está describiendo a una superficie. Nosotros sabíamos que si una función vectorial o una ecuación vectorial tiene solamente un parámetro, entonces esa representa a una curva y sabemos que una curva se obtiene con la intersección de dos superficies. También sabíamos que si esa ecuación vectorial tiene más de un parámetro, como en este caso tiene dos parámetros, entonces esa ecuación vectorial pues ya está describiendo a una superficie. En cálculo y geometría analítica, la primera superficie que estudiamos fue el plano, y el plano, para poder definirlo, requeríamos de un punto y dos vectores no paralelos contenidos en el plano, para los cuales multiplicábamos a cada uno de ellos por un parámetro. Por eso, cuando en una función vectorial o una ecuación vectorial aparecen dos parámetros, entonces vamos a entender que se trata de una superficie. Entonces, si solo aparece uno, recuerden, se trata de una curva. Si aparecen dos parámetros, entonces se está hablando de una superficie. Y bueno, aquí ya nos lo estaban indicando, pero puede ser que no nos digan que es una superficie. Y entonces nos dicen, para esta ecuación, nos piden obtener una ecuación del plano tangente a esta superficie dada por esta ecuación vectorial en el punto que u es igual a pi medios y v es igual a 0. Muy bien, entonces nosotros sabemos que para encontrar la ecuación del plano tangente requerimos primero el vector normal a la superficie en ese punto. ¿Por qué? Porque el vector normal me va a ayudar a definir el plano tangente a una superficie. Entonces calculamos la derivada parcial de r respecto de u, y eso que nos quedaría. ¿Qué nos quedaría al derivar parcialmente a la función vectorial respecto de u? ¿Quién me puede decir, por favor? Ya me pasé al pizarrón blanco para empezar a anotar. ¿Quién me puede decir cuál sería la derivada parcial de r respecto de u? ¿Cómo se deriva parcialmente una función vectorial de variable vectorial? Pues se deriva respecto a esa variable cada una de sus componentes, nada más. Entonces, a cada una de las componentes de la función vectorial la derivo respecto de u. Entonces, Yadir, dime, por favor. Sería Ujú. 2 veces el coseno de u en i. No, 2 veces el coseno de u. No, porque esto es una constante al no tener u, ¿no? pero está multiplicando, ¿no? Por el Por coseno. eso, por eso, por eso. Bueno, sí, 2 menos coseno de b, coseno de u. Así, sí. Pero la derivada de este, Yadir, Es el porque estamos, seno. Así, entonces sería menos menos 2 seno. menos coseno de v por el seno de 1. ¿Estás de acuerdo, Yadir? Sí. Muy bien, en i. Perfecto. Y luego, Más ujú, 2 menos coseno de b sí, por coseno de u en j sí, perfecto, sí. más 0k. Más 0 en k. Muy bien, estoy de acuerdo. Y ahora, ¿quién me puede decir la derivada parcial de r respecto de v? Karina, te escucho. Gracias. Sí, sería seno de b Sí, por coseno de u sí. en i, En i, muy bien, sí, sí, sí. y luego otra vez seno de b por seno de u Seno de b por seno de u, muy bien, sí, en j sí. y más coseno de b en k. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos las derivadas parciales de r respecto de u y de r respecto de v. Y entonces el vector normal se obtiene con el producto cruz de estas derivadas parciales. Muy bien. Y entonces, pues un producto cruz sabemos que se hace a través de un pseudo determinante. Entonces, la derivada parcial de r respecto de u ya me dijeron que era menos 2 menos coseno de v por el seno de u. Después sería 2 menos coseno de v por el coseno de u y 0. Y por último sería seno de v, coseno de u, seno de v, seno de u y coseno de v. Muy bien. Entonces, al hacer ese producto cruz, ¿qué nos quedaría? ¿Quién es el vector normal? Entonces, para ahí sería 2 menos coseno de v, coseno de u, coseno de v.
es este producto y luego hacia arriba, pero como hay un 0, pues nos queda 0. Muy bien. Todo esto es para la componente en I. Luego para la componente en J, que tiene que ser negativa, nos quedaría bueno, este menos de aquí por este menos, entonces ya se hace positivo. 2 menos coseno de V por el seno de U por el coseno de V. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Estoy haciendo para J, entonces está puesta renglón y esta columna, y entonces me quedaría esta expresión por esta, me da esta expresión positiva que acabo de marcar aquí, por el signo del cofactor J, y ya solamente me hace falta para acá. ¿Qué nos quedaría para acá? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Profesor, pero para J sería negativo S2, ¿no? No, porque, fíjate, Javier, tapamos este renglón y esta columna. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta ese punto? Sí, sí, sí. Y luego la multiplicación hacia abajo es negativa. Estoy de acuerdo contigo, pero recuerda que J, su cofactor es negativo y por eso esta expresión negativa que te va a quedar por este menos, pues se hace la expresión positiva. Ah, ya entendí, profe. Gracias. ¿Sí? De nada. Muy bien, y entonces para acá, ¿qué nos quedaría? Ajá, Karina, adelante, te escuchamos, por favor. Sería menos, Sí, entre paréntesis, 2 menos coseno de B ajá, por el seno de B ajá. bueno, el seno cuadrado de B. No, sí. Sería seno cuadrado de U. Sí, de U, perdón. Ajá, 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 y luego sería menos. ajá. Permíteme un momento, por favor. Listo, ya voy, ya voy. Entonces sería menos, ajá. El seno de B, coseno cuadrado de U. Ajá, voy. Permíteme. Puedo escribir 2 menos coseno de B por el seno de B por el coseno cuadrado de U. ¿Estás de acuerdo? ¿Es lo Sí. mismo que tú me dijiste? Perfecto, muy bien. Ya está. Y entonces, ese ya es mi vector normal. Si quieren, no lo simplifiquen todavía, porque pues me piden a mí el plano tangente a esa superficie en el punto en el que U vale pi medios y V vale 0. Entonces, de una vez lo calculamos al vector normal en ese punto, en el que U vale pi medios y V vale 0. Eso es lo que nos están diciendo en ese punto. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Cuáles serían las componentes de ese vector normal particular en ese punto específico? Pues entonces sería coseno de 0 es 1, 2 menos 1 es 1, y luego coseno de pi medios, pues es 0. Entonces, todo esto se hace 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque como el coseno de pi medios vale 0 y este coseno de pi medios está multiplicando a todo, entonces 0 por lo que sea, pues es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, entonces 0 en I. Sí. Y luego para J nos quedaría seno de pi medios, esto es 1. Luego el coseno de 0 también vale 1. Y aquí coseno de 0 vale 1. 2 menos 1 es 1. 1 por 1 por 1. Nos queda 1 en J. Y por último para acá, pues nos quedaría seno de pi medios es 1, pero el seno de 0 es 0. Entonces toda esta expresión vale 0 por tener al seno de V, y al evaluar el seno de V en 0, pues nos quedaría seno de 0 que vale 0. Y muy bien, aquí también aparece el seno de V, que el seno de 0 es 0, entonces en K también vale 0. Y este es mi vector normal, el vector J simplemente. Y entonces a mí no me pedían el vector normal, pero lo calculé porque me piden el plano tangente a la superficie. Y para calcular el plano tangente a la superficie requiero un punto, el punto de contacto entre el plano y la superficie, y además requiero el vector normal del plano, que es en este caso el vector normal de componente J nada más. Muy bien, entonces, ¿cómo encuentro el punto de tangencia entre el plano y la superficie? El punto de contacto entre estos dos lugares geométricos. El plano que yo estoy buscando y esta superficie. ¿Cómo encuentro ese punto? ¿Quién me puede decir? Evaluando el punto que nos dieron en la función original.
Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces lo voy a poner aquí arriba de una vez para que, si yo sustituyo en esta ecuación vectorial el valor de u igual a pi medios y el valor de v igual a 0, ¿qué obtendríamos? Vamos a obtener un vector, pero ese es el vector de posición de un punto en la superficie. Entonces, con ese vector puedo encontrar muy fácilmente el punto. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Al evaluar u igual a pi medios y v igual a 0 en la ecuación original de la superficie. Pues sería que coseno de pi medios vale 0. Entonces, 0 por lo que sea, pues es 0. Entonces nos queda 0 en i. Y luego sería coseno de 0 es 1, 2 menos 1 es 1. Y luego sería el seno de pi medios vale 1. Entonces nos queda también 1 en j. Y por último, el seno de 0, pues es 0 y nos queda 0 en k. Y entonces, este vector de posición está asociado al punto de coordenadas 0, 1, 0. Muy bien. Y entonces, bueno, ya vamos a calcular nuestra ecuación del plano tangente, porque ya tenemos nuestro punto de contacto que es 0, 1, 0, y ya tenemos nuestro vector normal. Entonces, la ecuación del plano tangente se obtendría, permítanme, la ecuación del plano tangente se obtiene como el producto punto de un segmento que une, a este le voy a llamar P0, de P0 a un punto P arbitrario, producto punto con el vector normal, y esto debe de valer 0. Entonces nos quedaría X menos la coordenada en X del punto de contacto, coma Y menos la coordenada en Y del punto de contacto, y coma Z menos la coordenada en Z del punto de contacto, producto punto con el vector normal que es 0, 1, 0. Y eso debe ser igual a 0. Y entonces 0 por X menos 0, pues nos queda 0. 1 por Y menos 1 es Y menos 1. Y Z menos 0 por 0, pues es 0. Entonces, esta es la ecuación del plano tangente a esa superficie. La grabación dice, sea la función vectorial f, que depende de x, y y, z, es una función vectorial de variable vectorial, cuya regla de correspondencia es 3x cuadrada y por z en i, 9x y z en j, y x por y por e a la z en k, obtener la diferencial de f de la función vectorial. Entonces decíamos, la diferencial de la función vectorial es la derivada parcial de la función respecto de x por diferencial de x, más derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y, y por último, derivada parcial de f respecto de z por diferencial de z. Muy bien, entonces si quieren vamos a calcular primero las derivadas parciales. Derivada parcial de la función vectorial respecto de x, ¿quién sería? De la función vectorial respecto de x, pues sería 6x yz en i, después sería 9yz en j, y por último sería y e a la z en k, porque les decía, se deriva todo respecto de x, pero cada componente. Entonces, al derivar esta expresión respecto de x, nos queda 6x yz, al derivar esta expresión respecto de x, nos queda 9yz, y por último, al derivar esta expresión respecto de x, nos queda y por e a la z. Muy bien, en k, justamente. Entonces, la derivada parcial de f respecto de y, ¿quién sería? ¿Quién sería esa derivada parcial de f respecto de y? Y la derivada parcial de f respecto de z. Ajá, Emily, adelante, te escucho, por favor. Emily Ruiz. Son otra más, entonces si ya Sería levantaron la mano, no la bajen, ¿eh? Adelante, adelante, ajá. Perdón, sería 3x cuadrada, ¿Sí? z, ¿Sí? en i, Perfecto. más 9xz en j, 9, perdón. más, Perdón, ¿puedes repetir la sí, segunda componente? Ajá. sí, 9xz en j Muy bien, gracias, sí. y x e a la z en k. Exacto. Muy bien, Emily, muchas gracias. Y ahora, por favor, Itzel, Adara, la derivada parcial de f respecto de z, ¿quién sería? Sería 3x cuadrada y en i, Sí, muy bien. 9 más 9xy en j, Sí, muy bien. más xy e a la z en k. Perfecto, muy bien, perfecto. Estas son las derivadas parciales de f respecto de x, de f respecto de y, de f respecto de z. Pero, pues, a nosotros no nos pidieron esas derivadas parciales, nos pidieron la diferencial de la función vectorial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es a estas derivadas parciales que obtuvimos, multiplicarlas por su diferencial respectiva y ya, así de sencillo. Entonces, multiplicaría a 6xyz en i más 9yz en j
más y a la z en k por diferencial de x. Después multiplicaría a 3x cuadrada z en i más 9xz en j más xe a la z en k por diferencial de y. Y por último multiplicaría a 3x cuadrada y en i más 9xy en j más xy a la z en k. Todo eso lo voy a multiplicar por simplemente la diferencial de z. Y esa es la diferencial de una función vectorial de variable vectorial. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar este ejercicio y en unos momentos más haremos otro sobre esto mismo. La grabación nos dicen, sea la función vectorial f, que depende de x, y, z, cuyas componentes son x por seno hiperbólico de y por e a la z en i, más ángulo seno de x tangente de y por z cuadrada en j, más 3 a la x por el logaritmo natural de y más 4 en k. Entonces nos piden obtener la diferencial de f. Entonces habíamos dicho que la diferencial de una función vectorial se puede calcular como la derivada parcial de la función vectorial respecto de x por diferencial de x en y, más la derivada parcial de la función respecto de y por diferencial de y en j, y por último, la derivada parcial de f respecto de z por diferencial de z en k. Muy bien, entonces vamos a calcular esas derivadas parciales. Ah, bueno, esto no era ni en j y k, solo era ese producto y suma de esas expresiones. Muy bien, ya está. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, ¿quién me la quiere decir? Adelante. No sé si quieres intentarla, Javier. Por favor. Sería pues el seno hiperbólico de y por e a Ajá. la z en i. A seno hiperbólico de y por e a la z en i. Muy bien, sí. Sí, sí, sí. Y ahí sería, híjole, es que no sé si aplica la misma o si cambia, porque si no Es- sería tangente de y por z cuadrado en j. no Pero porque es ángulo seno o seno inverso, como tú quieras. La derivada de seno inverso, ¿te acuerdas cuál era? era el... La derivada del argumento, te ayudo. La derivada del Ah, argumento, ¿cuál es la derivada del argumento? el El coseno. argumento, no, el De x argumento es es 1. x. Ajá, muy bien. Entonces ya. La derivada de ángulo cuyo seno es x, es derivada de su argumento 1 sobre la raíz de, acuérdate, Nuevamente. 1 Era de... sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Ahí está, esa es la derivada. ok. Miren, Sí, eso por acuérdense, la ajá, tangente de y por z al cuadrado, ¿no? ajá, tangente de y por z al cuadrado, exacto, muy bien, ¿sí? Ok. Le pongo paréntesis para que no piensen que y está multiplicando a z, no, Eso en z j. es otra función, muy bien, ajá. Y ¿Cómo se más deriva, ajá, un número elevado a una función? como la... Es que será de la... A ver, me la hago aquí. Derivada Muy bien, muy de... bien. Oiga, Por como ejemplo, que subió mucho la dificultad, ¿no? ¿Qué pasó ahí, profe? Uno que apenas está ahí tranquilillo y... pues es que miren, acuérdense, por ejemplo, una función como esta, que es un número elevado a una función, es la función exponencial. Y la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada de su argumento. Aquí aparece algo que es el logaritmo natural de la base, pero como la base es el número e, esta vale 1 y por eso no se escribe. Pero si fuera cualquier otro número al que le denotamos con a, entonces su derivada es a la x, logaritmo natural de la base y derivada del exponente. Así se deriva una función un número elevado a una función. Muy bien, entonces, ahora sí, Javier, hazlo. X, bueno, 3 a la x por logaritmo Ajá, natural de 3. sí, sí, muy bien. Eso por el logaritmo natural de y más 4. Ah, No, eh, más 4, no, más 4 por 3 a la no, x no, logaritmo no, no, natural no, de... no, 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 ya, porque fíjate, esto Ajá. es lo que estás derivando porque estás derivando respecto de x. Esto es una constante y esto es otra constante, pero esta constante 4 se está sumando. Entonces, bueno, ya derivaste Ah, esto y lo ya. derivaste bien. ¿Y cuál es la derivada de una constante? O sea, la derivada de 4.
4x. No, la derivada de 4 respecto de x, ¿cuál sería? 0, ¿no? 0, exacto, 0. Porque no se está multiplicando, observa. Esta constante más 4 está sumando. Entonces, la derivada de una suma de funciones, pues es la suma de las derivadas. Y la derivada de esta expresión ya la calculaste y la calculaste bien. Pero la derivada de esta otra es 0, porque no depende de x. ¿Estás de Ya, o sea, acuerdo? son independientes entre sí. Ya entendí. Exacto. Ajá. Ya, Muy bien. es que me Perfecto. confundí. Va, Muy gracias. bien. De nada, de nada. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere intentar la derivada parcial de f respecto de y? Ajá, permítanme. Bueno, Javier ya pasó. Daniel, adelante, te escuchamos. Sería x coseno hiperbólico de y Ajá, muy bien. a la z en i Ajá, muy bien. más Sí. ángulo seno de x Ajá. secante cuadrado de y z al Secante cuadrado cuadrada de y, muy bien, sí. Por z z al cuadrado. Sí, muy bien. En más K. Ajá. en j. Ajá, en J. Muy bien. Muchas gracias. Ajá, y luego, por último. 3 a la x sobre y. Exacto. En K. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Y por último, Homero, ¿me quieres ayudar con, por favor, con la derivada parcial de f respecto de z? Ajá, Homero, Sí, profe. adelante. Sí, La gracias. primera sería, bueno, según yo, quedaría igual, Ajá. ¿no? X seno hiperbólico de y por e a la z. Ajá, permíteme. Sí, muy bien, sí. ¿Vas bien? Después quedaría ángulo seno de x por tangente de y por 2z. Ajá, o 2 veces ángulo seno de x tangente de y por z. ¿Estás de acuerdo? Sí, mucho mejor, sí. Muy profe. bien, gracias, Y gracias. cero. Y 0 en K. Muy bien, perfecto. Entonces ya calculamos las derivadas parciales, pues nada más la diferencia de la función vectorial, pues sería multiplicar a estas derivadas parciales por la diferencial de la variable respecto a la cual derivamos. Entonces, lo voy a hacer lo más pequeño que pueda para que alcance. Entonces sería seno hiperbólico de y por e a la z en i más tangente de y por z cuadrada sobre la raíz de 1 menos x cuadrada en j más 3 a la x logaritmo natural de 3 por el logaritmo natural de y. Y no hay una propiedad que permita simplificar esto. Entonces se deja así indicado todo eso por diferencial de x. Después sería, lo voy a poner con otro color, sería x coseno hiperbólico de y por e a la z en i más ángulo cuyo seno es x por secante cuadrada de y por z cuadrado j más 3 a la x, aparece ahí 3x, 3 a la x sobre y en k por diferencial de y. Y por último, le voy a dejar aquí más x, permítanme, x por seno hiperbólico de y por e a la z en i más 2 ángulo cuyo seno es x por tangente de y por z en j más 0 en k y todo eso por diferencial de z. Y ya, esa es la diferencial. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarla, por favor. Entonces, la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar, una función escalar. Entonces, recuerden, partimos de un campo vectorial y si calculamos su divergencia va a ser un campo escalar. Esta función escalar nos indicará en cada punto el grado de explosión o divergencia del campo en dicho punto. Por ejemplo, aquí en este punto, el campo se está contrayendo, entonces dice converge. Y aquí, en este punto, nuestro campo está explotando, entonces decimos diverge. Muy bien. Entonces, la divergencia de un campo vectorial F, que está definido como un conjunto A, que es un subconjunto de R3 y que mapea R3, esa es la característica de un campo vectorial, pues que va de un espacio vectorial de dimensión finita al mismo espacio vectorial. Entonces, este va de R3 a R3. Y este campo vectorial, esta es su regla de correspondencia. Vean que cada parte de mi campo es una función escalar. Entonces, esta es una función escalar, esta es otra función escalar y esta es otra función escalar. Entonces, la divergencia de mi campo vectorial se define como la derivada parcial de la función escalar 1 respecto de x, más la derivada parcial de la función 2 respecto de y,
más la derivada parcial de la función 3 respecto de z. Así se define la divergencia. Entonces, la divergencia de un campo vectorial se denota con div y el nombre del campo. Sin embargo, una forma práctica de recordar esta expresión que define la divergencia de un campo vectorial será la siguiente. Divergencia de un campo vectorial, en este caso del campo vectorial f, se calcula como la suma de estas derivadas parciales. Se podría representar como un vector formado por derivadas parciales, derivada parcial de respecto de x en y, derivada parcial respecto de y en j y derivada parcial respecto de z en k, producto punto con f1 en y más f2 en j más f3 en k, que es mi campo vectorial. Entonces, la divergencia de un campo vectorial se puede representar como el gradiente punto el campo vectorial, donde esta expresión, el operador, bueno, este triangulito testado es el operador nabla, que ya lo conocíamos. En cálculo integral, el operador nabla es un vector formado por derivadas parciales. Justamente aquí está, derivada parcial respecto de x en y, derivada parcial respecto de y en j, derivada parcial respecto de z en k. Entonces, la divergencia de un campo vectorial la podemos calcular como el operador nabla punto el campo vectorial. Esa es una forma de calcular la divergencia. Muy bien. En física, la divergencia de un campo representa el flujo neto por unidad de volumen de un fluido en cada punto. Por supuesto, puede interpretarse como el flujo neto por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Por ejemplo, si en nuestro campo vectorial la divergencia es positiva en el entorno de un punto P, entonces a este punto se le llama fuente, surgente o manantial. Si la divergencia de un campo vectorial es negativa en el entorno de un punto P, entonces a este punto se le llama sumidero. Y si en una región no hay manantiales ni sumideros, entonces la divergencia es cero y se dirá que el campo vectorial es un campo solenoidal. Entonces, esto es muy importante que lo anoten. Si la divergencia es positiva en el entorno de un punto P, entonces ese punto se conoce como punto fuente, sumergente o manantial. De ahí está saliendo campo. Después, si la divergencia es negativa en el entorno de un punto P, entonces a ese punto se le llama sumidero. Por ahí se está yendo el campo. Y si en una región no hay puntos fuentes ni puntos sumideros, entonces la divergencia de ese campo vectorial se considerará que vale cero. Y si la divergencia de un campo vectorial vale cero, entonces se dice que el campo es solenoidal. Entonces, en algunos ejercicios de la serie se nos pregunta, determina si el campo es solenoidal. Pues para determinar si un campo es solenoidal, tendremos que calcular su divergencia. Y si la divergencia vale cero, es la única característica que hace que un campo sea solenoidal, que su divergencia valga cero. Si la divergencia es distinta de cero, entonces ya no es solenoidal. Pero si se está analizando la divergencia en el entorno a un punto, si la divergencia es positiva, entonces ese punto se puede caracterizar como punto fuente, surgente o manantial. Y si es negativa, entonces ese punto se le puede considerar como un punto sumidero. Muy bien. Entonces fíjense. Si el campo vectorial está representando el campo de velocidades de un fluido, entonces la divergencia representará la razón de expansión por unidad de volumen bajo el flujo del fluido a través de un volumen considerado. Por lo tanto, si la divergencia del campo es positiva, significa que el fluido se está expandiendo. Si la divergencia es negativa, significa que el fluido se está comprimiendo. Y si la divergencia es cero, entonces se dice que el fluido es incompresible. Entonces, vamos a ver en otras asignaturas más adelante que vamos a estar interpretando o modelando ya, por ejemplo, en este caso, un campo de velocidades a través de una función vectorial de variable vectorial, como un campo vectorial. Entonces, si esta función vectorial está representando a un campo de velocidades de un fluido, si le calculamos a este campo vectorial su divergencia y nos queda que esta es positiva, significará físicamente que el fluido se está expandiendo. Si la divergencia es negativa, entonces significará que el fluido se está comprimiendo. Y si la divergencia vale cero, entonces se dice que el fluido es incompresible. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver el concepto de rotacional. El rotacional de un campo vectorial nos va a indicar en cada punto del campo los remolinos que forma el campo cerca de dicho punto. Entonces, vean, aquí tenemos un campo vectorial y entonces nos está diciendo que el rotacional nos va a indicar en cada punto los remolinos que forma el campo cerca de dicho punto. Entonces, para que lo vean un poco mejor,
Permítanme compartirles un video. Bueno, ya vimos qué representa el rotacional de un campo vectorial. Ahora vamos a ver cómo se calcula. El rotacional de un campo vectorial F, que ya aquí está cómo se define ese campo vectorial, cuya regla de correspondencia es esta, se define como rotacional de F es derivada parcial de F3 respecto de Y, menos derivada parcial de F2 respecto de Z en Y, más derivada parcial de F1 respecto de Z, menos derivada parcial de F3 respecto de X en J, más derivada parcial de F2 respecto de X, menos derivada parcial de F1 respecto de Y en K. Para que no se tengan que aprender esta expresión, que es una definición, una forma fácil de recordar esta expresión de rotacional de un campo se obtiene al utilizar el operador nabla. Entonces nosotros sabíamos que el operador nabla es un vector formado por derivadas parciales, el cual era derivada parcial respecto de X en Y, más derivada, coma, o más derivada parcial respecto de Y en J, más derivada parcial respecto de Z en K. Entonces, al hacer el producto cruz del operador nabla con el campo vectorial, se hace a través de un pseudo determinante. En el primer renglón escribimos los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón, las componentes del primer vector, que es el operador nabla, que está formado por derivadas parciales. Y en el tercer renglón, pues las componentes de mi campo vectorial, que son F1, F2 y F3. Y entonces, al hacer el producto cruz utilizando esta estrategia, vamos a llegar a esta expresión que nos permite calcular el rotacional de un campo vectorial, justamente. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esa. Vamos a continuar. Entonces, si para cualquier punto del dominio del campo vectorial el rotacional es el vector 0, entonces se dice que el campo es irrotacional o conservativo, o sea que no está rotando. De lo contrario, si el rotacional es distinto del vector 0, entonces se dice que el campo es rotacional o no conservativo, o sea que está rotando. Si el campo representa flujo, entonces se dice que el flujo es turbulento. Muy bien. Si el flujo es turbulento, si el rotacional es distinto de 0. Muy bien. Después dice, es importante observar que es posible obtener la divergencia de un campo en Rn utilizando esta expresión, porque la divergencia de un campo vectorial es el producto punto del operador nabla con el campo vectorial. Entonces yo puedo estar trabajando con un campo vectorial que va de Rn a Rn, por ejemplo, de R10 a R10, y el producto punto pues se puede hacer. Sin embargo, el rotacional de un campo solo está definido en R3, pudiéndose calcular el rotacional de un campo en R2 al considerarlo como un caso particular de un campo en R3 cuya componente en K es igual a 0. Entonces, en conclusión, estamos diciendo que la divergencia se puede calcular para campos vectoriales de la dimensión que sea. Sin embargo, el rotacional solamente se puede calcular para campos vectoriales que estén definidos en R3. O bien, cuando están definidos en R2. Si se considera un caso particular de R3 cuya componente en K vale 0. Esto es importante aclarar esto. La divergencia se puede calcular para cualquier campo de cualquier dimensión, pero el rotacional solo de R3 o de R2. Muy bien, perfecto. Entonces, tómense una momentación. Entonces, dice, sean U y V campos vectoriales, y phi y f funciones escalares, entonces la divergencia de una suma de campos se puede calcular como la divergencia de cada uno de los campos sumándose entre sí. Recordemos que la divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Muy bien. Después, la divergencia de una función escalar que multiplica a un campo vectorial, pues será la función escalar que multiplica a la divergencia del campo vectorial más el gradiente aplicado a la función escalar producto punto con el campo vectorial. Después, la divergencia del producto cruz de los campos vectoriales será igual a el campo vectorial V producto punto con el gradiente cruz, el campo vectorial U, menos el campo vectorial U punto el gradiente cruz, el campo vectorial V. Y la divergencia de una función escalar multiplicada por el gradiente de otra función escalar es equivalente a la función escalar por el gradiente al cuadrado de la función escalar más el gradiente de la función escalar producto punto con el gradiente de la otra función escalar, donde esta expresión se conoce como la divergencia del gradiente de f, es decir,
se representa como divergencia del gradiente de f. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el gradiente de la función f y a este le calculamos su divergencia. Y aquí está esta expresión. Muy bien, ¿qué nos queda? Entonces, la divergencia del gradiente de un campo escalar es a su vez otro campo escalar que tiene una especial importancia para los físicos, los matemáticos y nosotros los ingenieros. La divergencia del gradiente de un campo escalar es, aquí está representado, es una función escalar que es la suma de las segundas derivadas parciales de la función escalar. Y esta divergencia del gradiente se llama laplaciano de la función escalar. Por simplicidad, es común denotar al laplaciano mediante el operador nabla de la siguiente manera. Entonces, el laplaciano, que es la divergencia del gradiente de la función escalar, es el gradiente punto, perdón, el operador nabla punto, el gradiente de la función escalar, o bien la divergencia del gradiente. Si la función escalar phi satisface la ecuación de Laplace, que es esta, igual a 0, entonces la función escalar phi se dice que es armónica. Entonces, en algunos ejercicios nos piden determinar si una función es armónica. Y para saber si una función es armónica, se tiene que cumplir que el laplaciano tiene que valer 0. Entonces, si el laplaciano es igual a 0, entonces se dice que la función es armónica. Por último, dice, el laplaciano de un campo escalar en un punto proporciona una medida de la diferencia entre la función valuada en ese punto y el promedio de la función alrededor de ese punto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios donde ya vamos a calcular la divergencia rotacional y vamos a determinar si un campo vectorial es solenoidal, vamos a determinar si una función escalar es armónica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, la grabación. Aquí en este ejercicio nos dice obtener la divergencia rotacional de la función vectorial que está dada por esta ecuación. Muy bien. Entonces, a ver, permítanme. Bueno, la divergencia y el rotacional. Entonces, ¿cómo dijimos que se calcula la divergencia de un campo vectorial? Pues dijimos que es el vector, el operador nabla, producto punto con el campo vectorial. Y sabemos que el operador nabla es un vector formado por derivadas parciales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, a mi campo vectorial, si lo escribo en forma de componentes escalares, pues sería 3x cuadrada y más 5x por z al cubo, coma, menos y cúbica. Perfecto. Entonces, ¿cómo se hace el producto punto de dos vectores? Pues muy sencillo, multiplicando componente a componente. Primera componente del primer vector por primera componente del segundo, segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo y luego tercera componente del primer vector por tercera componente del segundo vector. Entonces nos quedaría derivada parcial respecto de x de la primer componente. Después sería más, porque un producto punto se suman esos productos. Después sería derivada parcial respecto de y de la segunda componente. Y por último, más la derivada parcial respecto de z de la tercera componente. Y entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Quién sería la divergencia de ese campo vectorial? ¿Cuál es la derivada parcial de respecto de x de 3x cuadrada y? ¿Cuál es el resultado de...? Ajá, adelante, adelante. 6xy. Ajá, 6xy, muy bien. Y ahora, la derivada parcial respecto de y de 5xz cúbica, pues es 0. 0. Y la derivada parcial respecto de z de menos y cuadrada también es 0. Entonces ya nos quedó que la divergencia del campo vectorial es 6xy. Y entonces les decía justamente cuando estábamos revisando esos conceptos, la divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Ya no depende de i, j y k, ya es una función escalar nada más. Ya la calculamos. Y ahora nos piden el rotacional. Entonces, el rotacional del campo vectorial, dijimos que se calcula ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el rotacional? Les pedí que lo anotaran. Era un producto cruz, ¿no? De Ajá. V con del operador nabla. Ajá, Del operador ese... nabla con el campo vectorial, muy bien. Ajá, exacto. Entonces sería i, j, k. Y luego el operador nabla está formado por derivadas parciales. Muy bien. Y luego el campo vectorial, sus componentes son 3x cuadrada y
después 5xz cúbica y por último menos y cuadrada. Muy bien, y entonces hagamos esa operación. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría en I, muchachos? Si quieren dejar nada más las operaciones indicadas por ahora, está bien, ¿eh? Entonces sería derivada parcial respecto de y por menos y cuadrada menos derivada parcial respecto de z de 5xz al cubo. ¿Por qué? Tapamos este renglón y esta columna, multiplicamos este por este y este por este. Nos quedó eso que anoté. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Todo eso quedaría en I. Muy bien. Y para menos j, ¿qué nos quedaría? Tapamos Diferencial. este renglón. Ajá. de Derivada parcial respecto de perdón, x. ajá. Ajá, sí. Ajá, ¿por qué? Por menos y cuadrada. Sí, muy bien. Menos derivada parcial Derivada respecto. parcial respecto de z por Ajá. 3x cuadrada y. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Y luego para acá, ¿qué nos quedaría? Derivada parcial respecto de x Ajá, por 5x z cúbica Ajá. menos la derivada parcial respecto de y por 3x cuadrada y. Perfecto, muy bien, ya está. Entonces, ese es nuestro rotacional, pero pues hay que calcularlo haciendo las operaciones respectivas. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial respecto de y de menos y cuadrada? Pues sería menos 2y. Exacto. Y la derivada parcial de respecto de z de 5xz al cubo, ¿quién sería? Menos 15xz al cuadrado. Exacto, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Y luego, para j, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál es la derivada parcial de x? Perdón, derivada parcial respecto de x de y menos y cuadrada. Cero. Muy bien. Y la derivada parcial respecto de z de 3x cuadrada y. Cero. Cero también. Muy bien, muchas gracias. Y por último, la derivada parcial respecto de x de 5xz al cubo. 5z al cubo. Exacto, muy bien. Y la derivada parcial respecto de y de 3x cuadrada y. 3x cuadrada. Exacto, muy bien. cuadrada. Ya está. Y este es mi vector, que es el rotacional. Entonces habíamos dicho, la divergencia de un campo vectorial es una función escalar y el rotacional de un campo vectorial es otra función vectorial. Muy bien, perfecto. Entonces ya los calculamos. Por favor, tómense un momento para copiarlos. Nada más lo voy a simplificar, que decíamos que era 0 en J más 5z cúbico menos 3x cuadrada en K. Y eso es lo más importante, que no tienen que olvidar. La divergencia de un campo vectorial va a ser una función escalar y el rotacional va a ser una nueva función vectorial. Divergencia, una función escalar, rotacional, una función vectorial. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para la grabación. Nos dice, sea el campo vectorial F, que depende de X y Y, cuyas componentes son 2XY en I más X a la Y en J. Nos piden obtener la divergencia en cualquier punto. Después la divergencia en el punto 0, 0, luego en el punto 1, 1 y luego en el punto menos 1, menos 1, para que nosotros podamos clasificarlos en puntos fuentes o puntos sumideros. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si calculamos la divergencia en cualquier punto, pues sabemos que la divergencia de un campo vectorial se calcula como el producto punto del operador nabla con el campo vectorial. Entonces, simplemente, pues sabemos que la divergencia es derivada parcial de de F1 respecto de X más la derivada parcial de F2 respecto de Y. Y en este caso, pues no sumamos la derivada parcial de F3 respecto de Z, pues porque no había tercera componente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos quedaría la divergencia del campo vectorial? ¿Cuál es la derivada parcial de esta que es F1 respecto de X? 2y. 2y. 2y, muy bien. ¿Y cuál es la derivada parcial de esta que es F2 respecto de Y? Xe a la y. Exacto, X a la Y. Muy bien. Entonces, esta es la expresión que describe a la divergencia en cualquier punto. Pero ahora nos piden calcular la divergencia
en el punto P de coordenada 0, 0. Entonces, evaluamos a este resultado en esas coordenadas. 0 por E a la 0. Muy bien. Entonces, 2 por 0 es 0, más 0 por E a la 0 es 0, entonces nos queda 0. ¿Qué significará? ¿Cómo es el fluido en ese, bueno, si en ese punto, ¿qué está pasando con el campo? Es solenoidal. Es que es solenoidal si en todo el campo, la divergencia vale 0, pero aquí solo fue en un punto. Entonces, mira, recuerden que hay unos puntos que si la divergencia es positiva, entonces significa que de ahí está saliendo el campo. Pero si la divergencia es negativa, entonces por ahí se está metiendo el campo. Por eso estos se llaman puntos fuentes y estos se llaman puntos pozos o sumideros, porque por ahí se está yendo el campo. Pero hay otros puntos donde la divergencia es igual a 0. Y si en ese punto la divergencia es igual a 0, pues lo mismo que está entrando, lo mismo está saliendo, tal cual, nada más. Muy bien. Para que sea solenoidal, pues en toda la región, en todo el campo, la divergencia debe de valer 0, pero pues no fue así. Nada más fue en este punto particular. Muy bien, entonces no lo podemos clasificar este punto como punto fuente o punto sumidero. Bueno, vamos a calcular la divergencia en el punto 1, 1, que es el punto Q. Entonces nos quedaría 2 por 1 más 1 por E a la 1, que nos quedaría 2 más E, que esto es mayor que 0. Por lo tanto, Q se puede clasificar como punto fuente. Y después, si calculamos la divergencia de F en el punto W de coordenadas menos 1, nos quedaría 2 por menos 1 más menos 1 por E a la menos 1. O sea, nos quedaría menos 2, menos 1 sobre E, que esto es menor que 0. Y por lo tanto, se puede clasificar a W como punto pozo. Entonces, observamos que un campo vectorial puede tener tantos puntos fuentes como puntos pozos o también puntos donde la misma cantidad de campo que está entrando está saliendo. Pero si en un campo para cualquier punto su divergencia siempre vale 0, entonces se dice que el campo es solenoidal. Entonces ahorita que terminen de copiar este ejercicio, nos van a pedir que determinemos el valor de una constante que haga que todo el campo sea solenoidal. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para que justamente terminemos con ese ejercicio que les estoy contando. Nos dice, determina la constante A de forma que este campo sea solenoidal. Entonces, para que un campo sea solenoidal, la divergencia del campo tiene que ser 0. Entonces yo calculo la divergencia de este campo y el resultado que obtenga pues lo igualo con 0. Entonces la divergencia del campo vectorial pues será la derivada parcial de la primera función escalar que lo compone respecto de x, más la derivada parcial de la segunda función escalar que lo compone respecto de y, más la derivada parcial de la tercera función escalar que lo compone respecto de z. Y para los que se confundan, pues esta es la primera función escalar que lo compone, esta es la segunda función escalar que lo compone y esta es la tercera función escalar que lo compone. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a calcularlo. La derivada parcial de f1 respecto de x, pues vale 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. La derivada parcial de f2 respecto de y también vale 1. Y la derivada parcial de f3 respecto de z vale a. Entonces, esta expresión tiene que valer 0 para que el campo sea solenoidal. Y entonces nos quedaría 2 más a es igual a 0, entonces a tiene que valer menos 2. Si a vale menos 2, entonces la divergencia vale 0 y el campo es solenoidal. Y ya con eso terminamos este ejercicio. Les decía que era muy rápido. Y ya con este vamos a dejar hasta aquí la clase. Nos veríamos el próximo jueves.